Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario, serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: El único evangelio. Día martes, leer con oración. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13 versículo 39. Repetimos: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Título del día: La cruz puso fin a la naturaleza pecaminosa. En su primer viaje, al llegar a Antioquía de Pisidia, Pablo dejó claro que a nosotros nos fue enviada la palabra de la salvación, el Evangelio. El apóstol registró que la salvación que recibimos a través del Evangelio nos trajo el perdón de los pecados. Este fue el primer beneficio que obtuvimos. Hechos capítulo 13 versículos 26 al 38. Pero no quedó allí. La salvación por la fe en Cristo Jesús nos ha justificado de todo aquello de lo que la ley de Moisés no podía justificarnos. Los judíos han practicado la ley de Moisés durante siglos, pero no han podido ser justificados por ella. Hechos capítulo 13 versículos 38 y 39. Esto se debe a que solo la obra de salvación realizada por Cristo Jesús tiene el poder de justificarnos. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Es algo tan grande que sin revelación no creeríamos en tal maravilla. Hechos capítulo 13 versículos 40 y 41. De hecho, ganamos el gran premio. ¡Aleluya! Incluso los judíos ortodoxos, que practicaban la ley estrictamente, no pudieron ser justificados por ella. Pero nos bastó creer en Jesús y recibimos el perdón de los pecados y fuimos justificados por la fe. ¡Qué gracia! Cuando Adán desobedeció a Dios y eligió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se introdujo el pecado en el mundo y con él la muerte. Esta triste herencia pasó a todos los hombres, y todos se volvieron pecadores y carnales. Aún hoy llevamos la carne de pecado. Es importante distinguir entre los pecados y la naturaleza pecaminosa. Los pecados son la consecuencia de la naturaleza maligna que está dentro de nosotros. Aunque no queramos, cometemos pecados. Al creer en Jesús, nuestros pecados son perdonados y tenemos paz con Dios. Pero este perdón no resuelve el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. La remisión de los pecados a través del perdón es muy importante, porque nos permite tener una buena conciencia y paz con Dios. Sin embargo, todavía existe el problema de la naturaleza pecaminosa. El intento de vencer esta naturaleza mediante la práctica de la ley de Moisés terminó en derrota, porque la ley no tiene suficiente poder y capacidad para tratar con la carne. Por esta razón, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para morir en nuestro lugar. Romanos capítulo 8, versículo 3. Cuando Jesús estaba en la cruz, la carne pecaminosa también estaba allí. Así, puso fin a la naturaleza pecaminosa. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8 versículo 3. ¡Aleluya! En la cruz la naturaleza pecaminosa llegó a su fin. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón.
Jesús es el Señor.